Bien, en esta tercera parte del video acerca del conflicto de Ucrania en el 2014 hay que tener en cuenta que después del derrocamiento en Yanukovych, prácticamente Rusia se vio obligada a intervenir principalmente en la península de Crimea, donde más de 25.000 efectivos de tropas convencionales y también había elementos también de tropas de montaña y también había elementos de tropas de paracaidistas con numerosos blindados y posteriormente también se instalaron la ocupación de las bases aéreas que fueron tomadas una por fuerzas especiales rusas sin ningún derramamiento de sangre, o sea, quiere decir de que ya la operación estaba de antemano planificada para que nosotros nos demos cuenta de que Rusia claramente tiene una estrategia hacia Ucrania muy bien definida. Luego las tropas federales ucranianas, al ver que las instituciones de las ciudades que estaban casi fronterizas con Rusia se estaban rebelando, a toda prisa el gobierno federal se vio involucrado en una especie de escaramuza que se transformó en guerra convencional, que al principio entre los meses de abril y junio las fuerzas federales pudieron remontar todas estas pérdidas y pudieron más o menos sobrepasar las débiles defensas de las milicias prorrusas, que a medida que se iban adentrando hacia territorios cercanos a las ciudades de Kramatorsk, Slaviansk, Donetsk y Gorlivka o Gorlovka y Lugansk, se vieron enzarzados en combate cada vez más difíciles de sostener, a pesar de que las fuerzas ucranianas tienen un ejército con numerosos tanques de guerra que le dan un apoyo de fuego muy importante. La aviación ucraniana se vio mermada relativamente por diversas causas, pero creo yo que desde el punto de vista de que los prorrusos tenían sistemas antiaéreos bastante avanzados, se vieron relegados, y esto fue un punto negativo para las tropas federales ucranianas, ¿no? No así, a medida que los meses avanzaban, los pro-ucranianos se veían más reforzados a través de reclutas voluntarios, según el gobierno ruso, que podían intervenir también en forma de apoyo logístico o en forma de abastecimiento de armas y también sobre todo de inteligencia, ¿no? Porque estas ciudades están muy cerca unas con otras, lo que se puede observar ahí en el video, ¿no? Y eso es lo que no se tomó en cuenta en cuanto a la estrategia de aislarlas al menos a cada una de estas ciudades, o bien el gobierno ucraniano no tenía suficientes tropas para poder rodear a estas ciudades que estaban concentrándose digamos los prorrusos en cuanto a sostener el asedio, ¿no? Lo que también se puede observar el incremento en la zona de Transnistria de 1.700 hombres que después de la caída de la Unión Soviética, por diversos acuerdos, continuaron habiendo tropas rusas en pleno territorio, prácticamente entre Moldavia y entre la Ucrania esta federal, ¿no? Si bien casi se vieron involucrados los reclutas del ejército ucraniano, si bien, si mal no recuerdo, tienen un servicio militar obligatorio, el armamento el cual poseían eran todavía de la ex Unión Soviética o bien digamos eran obsoletos para este tipo de guerra no convencional, ¿no? Una guerra asimétrica que se fue transformando con el pasar de los meses en convencional, porque los prorrusos se estaban haciendo ya de numeroso material pesado, especialmente de tanques blindados con una importante movilidad como es el BMP-1, BMP-2, y de sistemas también antitanques que les permitieron retener a las columnas ucranianas del gobierno federal, ¿no? Hay que destacar también que los ucranianos hicieron uso de milicias, digamos, milicias mercenarias o milicias internacionales
con lo cual eso ayudaba a paliar las graves deficiencias estratégicas en este tipo de conflictos. Los prorrusos también hicieron lo mismo, así que ambas partes utilizaron estas milicias, ¿no? que convierten a la guerra, digamos, no solamente en forma puntual, sino en una estrategia de capa y espada, ¿no? A pesar de que eso históricamente fue convencional, acá vemos que estas fuerzas de élite se pueden infiltrar en la fila enemiga y pueden provocar, digamos, emboscadas bastante difíciles de sobrellevar, ¿no? En cuanto a que hoy todo efectivo utiliza armamento de alta tecnología, ¿no? Por supuesto que también el uso de la inteligencia es clave a la hora de poder remar en cuanto a estas guerras que se pueden alargar en el tiempo, como es el caso de Siria, ¿no? Pero Siria estaremos comentándolo en otro video mucho más adelante, ¿no? Este conflicto, como ustedes verán, es mucho más complejo de lo que parece, no duró mucho en sí, pero se vio que claramente el apoyo ruso de alta tecnología y la movilidad que tiene el ejército ruso para responder a este tipo de conflicto fue muy rápido, fue muy, digamos, dinámico. Todas las tres fuerzas, tanto de aire, mar y tierra, respondieron en forma muy rápida digamos, al contencioso de Crimea. Para tomar, digamos, las bases aéreas y militares, porque se tenía una inteligencia previa muy bien aceitada, ¿no? y muy bien definida. Los puertos también fueron tomados rápidamente y Ucrania se vio realmente sorprendida que estaba tomando, digamos, los puestos que el otro gobierno había perdido, ¿no? También hay que destacar en este video que en la zona de Polonia, Eslovenia, Hungría y Rumania vemos que ya la OTAN está asentando sus contingentes de tropas que son de tipo rotativo, especialmente en torno a Polonia y Rumania, que tienen parte del escudo antimisiles y radares de largo alcance, con lo cual podían detectar los movimientos de los prorrusos o también de tropas no convencionales rusas que estaban, digamos, asesoradas por seguramente comando de Spetsnaz, que han podido realmente equilibrar la balanza en la cual los prorrusos al principio obviamente se vieron rebasados, ¿no? por el avasallador poder convencional de Ucrania. De todas maneras, a pesar de que el ejército ucraniano recibió un duro golpe en muchas de estas zonas, especialmente en las llanuras estas ucranianas que son muy amplias, actualmente ha podido recomponerse relativamente y se está rearmando en cuanto a material de la OTAN y de otras naciones, ¿no? A pesar de que no forma parte de la OTAN y que se encuentra en proceso de ingresar, este ejército le es muy útil, digamos, tanto para los contingentes norteamericanos como británicos y canadienses a la hora digamos, de forzar una especie de disuasión en contra del ejército ruso, ¿no? Es una carga, a pesar de que Rusia no lo vea, la carga esta de tener a la OTAN en su frontera es bastante complicada, ¿no? Especialmente para Bielorrusia también, que debe remontar todo este poderío cercano a su frontera, ¿no? Hay que tener en cuenta también que en otros mapas veremos cómo la OTAN se va implicando cada vez más en este conflicto en torno a las fronteras con Rusia, porque los países bálticos, Lituania, Letonia, Estonia, y en torno al Báltico está totalmente ocupado prácticamente por los contingentes rotativos norteamericanos, alemanes, franceses, canadienses y españoles, ¿no? Además hay aviones de alta tecnología que también están ocupando lentamente las posiciones, se están reforzando los ejércitos en torno a Bielorrusia, por supuesto Polonia, estoy hablando de ese caso particular con milicias también. En torno a los puertos de Rumania, como es la zona colindante al Mar Negro, también se ha reforzado con ejercicio y con bases aéreas y, como dije anteriormente, también radares de largo alcance. En Eslovenia también pasa lo mismo, así que estamos viendo que hay un cerco que se está tornando
un poquito pesado para la diplomacia rusa, que por ahora ha mantenido, digamos, un estado de neutralidad a la fecha de hoy, 2017, y que estamos viendo que la confrontación, si bien no es directa, probablemente alguno de los contendientes está buscando la manera de ver cómo reacciona el otro, ¿no? Especialmente en el caso de Rusia, que está actuando allá en Siria y que está llevando todo el peso de la ofensiva de al-Assad en contra del Estado Islámico, y que eso requiere, digamos, bastante esfuerzo militar, ¿no? Acá tenemos otro mapa donde podemos observar la influencia militar rusa después de la caída de la Unión Soviética en torno a la península de Crimea, en Transnistria, en la propia Georgia, que fue motivo del conflicto del año 2008, donde las tropas federales rusas intervinieron en la zona de Tiflis, capital georgiana, por el contencioso de Abjasia, Osetia del Sur. También hay tropas en el enclave de Nagorno-Karabaj entre Azerbaiyán y Armenia, que en el año 2016 también hubo un conflicto de una semana o 2 semanas entre Azerbaiyán y Armenia por ese enclave. En fin, la influencia rusa se ve en el Cáucaso, que es clave también para la OTAN, para Turquía, para Irán, y bueno, hay muchos países que tienen muchos intereses geoestratégicos por la riqueza de petróleo que posee Azerbaiyán y que hoy en día está bajo la influencia norteamericana, ¿no? El Mar Negro también es motivo de disputas, sin embargo, Rusia es un poder naval en esa zona y por supuesto que la OTAN le inspira respeto todo eso, ¿no? El Mar Caspio no hay que dejarlo de lado, es base, digamos, de lanzamientos actuales de misiles cruceros de tipo Caliber que van a llegar hasta Siria, ¿no? A través de la flotilla del Mar Caspio rusa, que es muy importante, muy interesante ver cómo esa tecnología de largo alcance coloca a Rusia como una potencia regional o una gran potencia regional en torno a Europa, porque tiene capacidad estratégica para lanzar estos misiles guiados a larga distancia, varios miles de kilómetros de distancia, con lo cual vemos que su poderío militar se acrecienta, ¿no? Y por supuesto que es motivo de análisis para la OTAN, el Pentágono y otros organismos dentro de la organización del Tratado del Atlántico Norte, ¿no? Así que Rusia está despertándose prácticamente después de su gran derrota que tuvo en Afganistán en la década del 80, ¿no? Y vemos que sus lecciones las aprendió claramente en cuanto al uso de la tecnología, en cuanto a la logística, en cuanto a la expansión de sus radares de largo alcance en torno al Cáucaso, en cuanto a las respuestas que deben ser rápidas y precisas, ¿no? En cuanto a la movilidad de los ejercicios militares que implican, digamos, la movilización de todos sus distritos. Así que Rusia es una potencia militar a tenerla en cuenta, a respetarla también en diversas zonas de su periferia y por supuesto que la OTAN indudablemente debe analizar y estudiar cómo responde un ejército que es altamente profesional y que está adecuándose a la exigencia actuales, ¿no? De una guerra moderna y altísimamente tecnológica, ¿no? Con uso de drones, uso de satélites, tecnología, digamos, de información y logística y de inteligencia que es muy amplia, ¿no? Y que hace uso de la tecnología de fibra óptica, etcétera, ¿no?